radioejército.cl presenta Conversando con la Historia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conversando con la Historia en Radio Ejército. En el programa de hoy vamos a viajar hasta Asia para profundizar sobre un conflicto que está en plena vigencia. Hablo de los enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán. ¿Cuál es la razón? Para explicarlo vamos a conversar con Raúl Plasencia. Él es cientista político y analista del CECIM, el Centro de Estudios e Investigaciones Militares. ¿Cómo está, Raúl? Bienvenido a Radio Ejército. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? También seas muy bienvenido acá al Centro de Estudios e Investigaciones Militares, al CECIM, porque es un agrado hacer este contacto con la radio. Muchas gracias. Raúl, primero para contextualizar, porque sabemos que hay muchas personas que quizás desconocen este conflicto, las razones de este conflicto. ¿Dónde están ubicados específicamente Armenia y Azerbaiyán? ¿Y por qué están en conflicto? ¿Cuál es la razón? Mira, ambos países geográficamente están ubicados al sur de Georgia y Rusia, y el conflicto y la disputa en particular es por el territorio de Nagorno-Karabaj que está entre ambos. Podríamos decir que Nagorno-Karabaj está inmediatamente al lado de Azerbaiyán y a su izquierda queda Armenia. La importancia, siempre en los medios de prensa parece que solamente es una región alejada y montañosa, pero lo cierto es que hay cuencas importantes de recursos minerales, también de hidrocarburos, y obviamente siempre va a haber un interés de ambos estados y las potencias que los circundan para efectos de explotarlos. Ahora, si nos vamos al aspecto ya netamente histórico, lamentablemente se podría decir que es una animadversión, un rechazo cultural histórico que viene desde tiempo persa y romano. Uno puede pensar que es algo como muy lejano en la historia, pero lo cierto es que podríamos decir que esta enemistad se forja hace varios cientos de años atrás. Claro. Tomando en cuenta de eso, hay un hito en particular que ocurre entre 1988 y 1994, que de hecho muchas personas dicen que aquí parte este conflicto, lo que vemos hoy día. ¿Es correcto? ¿Qué es lo que ocurre específicamente entre esos años? En esa época estábamos viviendo, soy un hombre del fin de los 80, pero estábamos viendo la descomposición de la entonces Unión Soviética. Y en ese marco, Azerbaiyán declara su independencia y esta enemistad histórica, esta animosidad detona y vamos a tener un conflicto que va a durar desde el año 1988 hasta 1994. Muy fuerte, de muy alta intensidad y que las estadísticas nos dicen que hay más de 25.000 muertos. Entonces decir que desde 1988, dentro de la época actual, ¿es cuando parte este conflicto? Tomando en cuenta que, como usted lo decía, este conflicto también data de mucho tiempo antes por un tema cultural, pero el conflicto en particular, ¿podría datar desde 1988? Con la intensidad, con la violencia, claro que sí. O sea, si hacemos una analogía podríamos relacionarlo con la antigua ex Yugoslavia, lo que pasa con la caída de Josip Broz Tito. O sea, cae él y cae esta estructura, esta gran mano de hierro que estaba sujetando una odiosidad de mucho tiempo. Y aquí la Unión Soviética saca este paraguas y simplemente los buenos vecinos, que no lo eran, inician las hostilidades. Raúl, usted lo comentaba antes, hacía como una descripción breve con respecto a este territorio en cuestión, que es Nagorno-Karabaj. Este territorio, si podemos profundizar un poco más en la descripción, ¿es un territorio que está habitado por civiles? ¿Cuáles son las características que tiene? Nagorno-Karabaj es un área totalmente montaña, orográficamente podríamos decir de montaña, comprenderá unos 4.000 kilómetros cuadrados, es reconocida como parte de Azerbaiyán y cuenta actualmente con una población en mayoría armenia y de religión cristiana armenia. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de esta población, usted decía, durante este conflicto se han registrado más de 25.000 fallecidos. Me imagino que también una gran cantidad y una mayoría dentro de ese número son específicamente civiles, o también hay parte de las tropas también militares que han participado dentro de esta guerra. Hay fuerzas regulares, fuerzas militares que participaron en ese momento, en esta primera gran etapa del conflicto.
Sí, hay una población armenia, pero la disputa ciertamente, yo diría en este momento, está orientándose más a Azerbaiyán y claro que sí, a la intencionalidad del presidente Erdogan de incrementar su influencia geopolítica en la región. Claro que sí. Entre Armenia y Azerbaiyán, ya analizando ambos países, tengo entendido que Azerbaiyán tiene una mayor cantidad, por ejemplo, un mayor número de tropas militares que participan, mayores recursos militares. Eso, y quienes también son aliados internacionales de ambos países. Simplificando, Azerbaiyán cuenta con el apoyo de Turquía, mientras que Armenia es de la Federación Rusa. Eso es el gran marco de esta foto, de este conflicto. Y si tomamos el cómputo de potencialidades que fue publicado por la prensa el fin de semana pasado, ciertamente se ve una mayor, que está más favorecido en cuanto a tecnología militar, Azerbaiyán. Su principal proveedor de sistemas de armas es Israel, indudable, pero también cuenta con Alemania, Francia y otros sistemas de armas que le han permitido tener una respuesta más contundente en este momento. ¿Y qué tipo de armas son las que manejan ambos países? Ambos países manejan, bueno, podríamos decir, todo lo clásico de la ex Unión Soviética, unidades blindadas, lanzacohetes, pero ahora en este momento, así como a nivel cibernético podemos hablar de una guerra virtual de información, lo interesante es el empleo masivo de drones por parte de Azerbaiyán, de drones israelíes que no solamente me imagino que portan sistemas de armas, sino que están siendo utilizados como un verdadero kamikaze contra objetivos armenios. Claro, y que es muy diferente, por ejemplo, a lo que ocurrió en 1988 y 1994, en esa época, porque claro, la tecnología ha evolucionado y hoy día, por ejemplo, existen drones, como usted lo dice, y mucha más armamento relacionado con ese avance tecnológico. Claro, si tú ves las filmaciones estoy volviendo a mi niñez y hace muchos años atrás, si uno recuerda de lo que nos llegaba desde esa época de este conflicto, era algo como tradicional, las tropas en el frente y un corresponsal al lado, pero ahora tenemos tenemos la observación directa del teatro de operaciones, tenemos el dron grabando a su hermano, a su otro dron que está impactando sobre un tanque, sobre unidades de infantería, y eso después es transmitido a las redes internacionales. Entonces es otro tipo yo diría que se está dando un conflicto bien interesante, o sea, puede ser espantoso desde el punto de vista humano, las bajas civiles y de las Fuerzas Armadas de ambos estados, pero aún así es interesante respecto del empleo de la nueva tecnología. Claro, y tiene que ver un poco con eso, porque claro, nosotros estamos muy lejos de este conflicto, pero aún así hoy día podemos tener mucha más información que me imagino como lo tenían en 1988, hasta 1994, y eso tiene que ver con también con el avance de la tecnología y la llegada de información a nivel global, finalmente. Claro, si tú ves ambos actores y nos metemos a las redes, ingresamos a las redes, están haciendo una guerra comunicacional muy intensa, tanto política como comunicacional. Entonces ves tú a Turquía empleando sus redes, sus fuentes de información junto con Azerbaiyán, también a nivel de Armenia, retrotrayendo, podríamos decir, el conflicto a lo que ellos pasaron después de la Primera Guerra Mundial, a lo que fue lo que ellos llaman el genocidio armenio. Entonces es empezar a crear en la audiencia cibernética, en la audiencia de internet, empezar a jugar, a competir esta guerra a través de sus fundamentos, con fundamentos en la guerra de información. Raúl, ¿y cuál crees tú que es el impacto que tiene ese aspecto de la guerra? El tema comunicacional, el tema de las redes sociales, por ejemplo, de llevar esta información a otros puntos del planeta y agrandar quizás este conflicto que no solamente se queda en esta región, sino que también hoy día tiene acceso a la información de todo el mundo. Es interesante el proceso porque inmediatamente antes de que detonara este conflicto también teníamos en los medios de prensa nacionales las visiones de ambos embajadores. Y empezó una frecuencia de la información al respecto del conflicto, y obviamente ambas partes, como te digo, están en el caso de Armenia, ellos publican el lobby que están haciendo ante el Congreso de los Estados Unidos, o bien ante la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa,
las negociaciones que haría con Rusia, qué va a pasar con Turquía. Eso la audiencia tiene que ser llevada hacia eso. O sea, cada una de las partes está motivando a la audiencia, está justificando históricamente, comunicacionalmente sus avances en el combate, como también las eventuales negociaciones que pueden llegar una vez que ya se consolide alguna pequeña ventaja territorial por lado de lado. Claro, hay más herramientas tecnológicas, por así decirlo, pero también hay más presión para ambas partes, finalmente. Hay más presión por ambas partes, pero a nivel internacional, que el grupo de Minsk, que está operando en estos momentos, que es el quien puso esta piedra de paz a fines de los 80, que conformada por Rusia, Estados Unidos y Francia, si no me equivoco. En verdad estamos viviendo un sistema internacional tan dinámico que no sé, da la idea, y ellos mismos hacen la crítica, que ellos en verdad empiezan a criticar a cada uno de los actores de este grupo de Minsk sobre el abandono que sufren por parte de las negociaciones, como que acusan tanto a Rusia, a los Estados Unidos de estar viviendo dinámicas políticas propias y haberlos dejado de lado. Raúl, ya tenemos el contexto de este conflicto, vamos a seguir profundizando, pero antes vamos a hacer la primera pausa en esta edición de Conversando con la Historia, y a la vuelta seguimos conversando sobre este conflicto, los enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán. Ya volvemos. Estamos de vuelta en esta edición de Conversando con la Historia en Radio Ejército, profundizando sobre el conflicto de Armenia y Azerbaiyán, que ya tiene una larga data, y específicamente entre 1988 y 1994 se reactiva, se endurece este conflicto y hoy está en plena vigencia. Para ello estamos conversando con Raúl Plasencia. Él es cientista político y analista del CECIM, que es el Centro de Estudios e Investigaciones Militares. Raúl, en el bloque anterior habíamos hecho el contexto de este conflicto. Bueno, lo decíamos, dentro del recrudecimiento que ocurre entre 1988 y 1994, ¿qué es lo que ocurre entre 1994 a la fecha? ¿Qué pasó con estos dos países? ¿Se llegó a una especie de tratado de paz o no? ¿O siempre continuó este conflicto? Sí, instrumentos de paz existen, pero siempre hay una animadversión. Inmediatamente finalizado el conflicto tenemos de manera muy interesante las resoluciones 822, 853 y 854 del Consejo de Seguridad, que manifiestan una clara preocupación por el peligro a la población civil, el reconocimiento de la soberanía de los estados, la inviolabilidad de las fronteras y la inadmisibilidad del uso de la fuerza para conseguir territorio, que es como podríamos decir, por favor, paren de pelear, paren el conflicto. Asimismo, los jefes de Estado de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, conformaron este denominado grupo de Minsk, co-presidido, como te decía en el primer bloque de esta entrevista, por Rusia, Francia y los Estados Unidos, a los que también se integran Alemania, Bielorrusia, Finlandia, Italia, Suecia y Turquía. Además de obviamente, por supuesto, las partes, los contendores, los adversarios, los beligerantes de hoy día. Ahora la pregunta es, ¿se respetó estas medidas durante este tiempo o no? Sinceramente, ninguna de las partes yo diría que respetaron estos acuerdos. O sea, sé que hay una amplia preocupación que se puede manifestar en el nivel político por la población civil y por las fuerzas, pero lo cierto es que desde esa fecha hasta el año pasado y hasta julio del presente año hubo constantes escaramuzas fronterizas, que llegó un momento en que se dio de manera paralela con este aumento de comunicaciones cibernéticas, de comunicación a través de las redes de información entre ambos estados, como te decía en el primer bloque. Claro. Y yo creo que sinceramente hubo una intencionalidad, yo creo, de volver a escalar este conflicto y ver y conseguir una ventaja territorial tanto de Azerbaiyán como por parte de Armenia. Yo creo que escaló motivado políticamente por la situación de ambos países. Tenemos no solamente la pandemia, sino que estamos viviendo a nivel nacional en muchos estados crisis económicas, crisis sociales, y que con una mentalidad quizá de la Guerra Fría podríamos decir que se intenta desviar
su situación, lo que está, el mal que está pasando a la población por un conflicto bilateral y que siempre ha estado en ciernes. Entonces, era una salida para jugar, para medir fuerza y tecnología. Actualmente este territorio, Nagorno-Karabaj, que es el territorio en cuestión, ¿quién lo controla? ¿Es tierra de nadie en este minuto? ¿Y qué es lo que dice el reconocimiento internacional con respecto a este territorio? Yo no lo consideraría tierra de nadie. Hay una población mayoritaria en Armenia, es cierto, pero el control que se está dando en este momento es ciertamente de Azerbaiyán. O sea, ellos tienen la capacidad suficiente, por lo visto, como se está dando en este momento, para ejercer una presión militar y política y obtener el control de este territorio. Internacionalmente, según el derecho internacional, no es eso. Ellos declararon su independencia, estamos hablando en la misma, a fines de los 80, y se inicia el conflicto de manera inmediata, pero decir que no es tierra de nadie, hay cierto control mayormente azerí, pero en este momento no hay un claro control o un dominio pleno de las partes, y por eso lo hace tan interesante en cuanto a la dinámica de las fuerzas que están en este momento. Perfecto. Llegamos entonces a lo que está pasando en este minuto en este territorio. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas semanas? ¿Y por qué se recrudece aún más este conflicto en estas últimas semanas? Se ha recrudecido tanto por el uso de artillería en contra de ciudades en Nagorno-Karabaj y en posición armenia, pero como te decía al principio de la entrevista, por el empleo de tecnología, de muy alta tecnología, de drones y cohetes que están atacando, que están llegando sobre población civil. ¿Por qué aumenta la tensión o aumenta el recrudecimiento de esta guerra, en específico durante estas últimas semanas? ¿Hay algo que lo gatilla o es el mismo conflicto, solamente que aumentó durante estas últimas semanas? Un detonante del conflicto. Yo creo que a partir del 12 de julio, cuando ya hay un empleo ya mayor de fuerzas militares, que no es una simple escaramuza, que hay empleo ya directo de artillería, de fuerzas de infantería, y que ahí empieza el escalamiento. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con los civiles que viven en este territorio durante estas últimas semanas? Porque tengo entendido que se habla de más de 220 muertos aproximadamente durante solamente este último tiempo. O sea, más de 220 muertos, pero en las últimas 24 horas han caído varios misiles sobre población civil. Y a su vez a ello tenemos que señalar la acusación que se hace a Turquía respecto de la eventual presencia de fuerzas mercenarias sirias. Por lo mismo, ya hay una mayor intervención, un poquito mayor de intervención internacional, y a su vez un recrudecimiento. Hay algunos medios de prensa que, reitero, vamos como a la mitad de la entrevista, la población de ambos estados, hay una acusación contra este grupo de Minsk. ¿Por qué estamos tan abandonados? ¿Por qué? Y obviamente va a conducir a que los actores de este grupo, una vez que una de las partes se haya consolidado territorialmente, yo creo que van a llegar a la mesa de negociación. Claro, lo decía antes, se habla de más de 220 muertos durante las últimas semanas. Usted dice que, claro, en las últimas 24 horas ha aumentado esto. Dentro de esta información de aproximadamente 220 muertos entre civiles y militares, ¿podría ser aún mayor esta cifra de la que estamos conociendo en este minuto? Es una pregunta muy tradicional, sí, es cierto. Nosotros no estamos en el teatro de operaciones, no estamos in situ. Yo creo que podrían ser, dado la tecnología militar y la ferocidad, yo diría que pueden haber más de 220 bajas, tanto civiles como militares. Pueden ser mucho mayores, pero no. En una época de guerra de información, la estadística no va a estar clara al respecto, salvo que ya haya un marco definitivo de cese de hostilidades a partir del grupo de Minsk o a través de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en paralelo con la OSCE. Y ahí podríamos llegar a una estadística definitiva de lo que fue o lo que se está dando en el conflicto en este momento. Y tampoco hay una estadística con respecto a las bajas de Armenia y de Azerbaiyán, como para poder diferenciar qué país ha tenido más bajas durante estas últimas semanas.
Es preocupante, pero yo creo que lo vamos a saber, Esteban, cuando ambas partes estén en una mesa negociando. Ahí vamos a tener un documento, algo que nos lleve a una cifra relativa de las bajas, tanto de las fuerzas como civiles. Claro, por ahora es incierto ese panorama. Raúl, vamos a hacer la segunda pausa en esta edición de Conversando con la Historia, y a la vuelta seguimos profundizando en este conflicto que está en plena vigencia entre Armenia y Azerbaiyán. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta en esta edición de Conversando con la Historia en Radio Ejército, profundizando en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Estamos conversando con Raúl Plasencia, cientista político y analista del CECIM, el Centro de Estudios e Investigaciones Militares. Raúl, estamos hablando, claro, de un conflicto que está ocurriendo específicamente en este minuto en Armenia y Azerbaiyán, específicamente en el territorio de Nagorno-Karabaj. Analizando lo que podría venir, ¿cómo ustedes en el CECIM ven este conflicto? ¿Cómo podría ir evolucionando en el futuro? Vamos a vivir semanas de ferocidad, como señalé en el segundo bloque, pero lo interesante va a ser, esperamos, que haya un antecedente de esta mesa de negociación para un periodo más largo, de más extenso de paz, porque acá vivimos un periodo de posguerra fría, pero siempre se mantuvieron la animadversión se mantuvo viva. Entonces ahora vemos un escalamiento para lograr una finalidad de corto plazo, el territorio, solución de temas de políticos internos, pero yo espero que va a evolucionar a un segundo grupo de Minsk, a un segundo instrumento de derecho internacional conducente a un periodo más largo de paz, más extenso de paz, y que ambas partes reconozcan, sus bajas, pero también que están sobre un territorio que en este tiempo, en el siglo XXI, no podemos desconocer los recursos que hay, su potencialidad económica, y que vamos a estar viviendo en un periodo, ellos van a estar viviendo un periodo de post-conflicto, pero nosotros a nivel internacional, desde esta lejanía geográfica de Chile, vamos a estar viviendo una post-pandemia. En una situación de post-pandemia, por mucha hostilidad que haya habido entre ambas fuerzas, tienen que haber una recuperación económica, tienen que pensar en el futuro, tienen que pensar en hablar con China, en consolidar rutas comerciales con ellos, en hablar con la Federación Rusa, qué vías de comunicación o oleoductos o gasoductos se van a restablecer, qué tipo de energías limpias se pueden desarrollar. Puedo parecer muy utópico en mi planteamiento, pero es que va a ser muy necesario, es el ideal ante una situación de post-pandemia y de post-conflicto bilateral que estamos viendo en este momento. Vamos a tener ya la seguridad de qué va a pasar con los Estados Unidos luego de las elecciones de noviembre, si va a asumir una actitud en política exterior más proactiva con la región, si la Federación Rusa va a hacer lo mismo, si Turquía va a hacer lo mismo, y considerando particularmente de Turquía, la cercanía de Turquía con Azerbaiyán, porque Turquía también tiene este gran tema de la controversia por el Mediterráneo Oriental con Grecia. Entonces se tienen que consolidar, solucionar varios otros hitos antes de este conflicto en este momento, pero yo creo que tienen que ir asociados, tienen que ir de la mano luego ya en un sistema internacional que a nivel financiero y político ya espero y se prevé que va a ser mucho más estable que el que estamos viviendo. Claro, y obviamente esto va a estar fuertemente analizado y siendo monitoreado también por el Centro de Estudios e Investigaciones Militares del Ejército, claro que sí. Así es, porque nosotros acá siempre estamos no solamente haciendo análisis del sistema internacional, sino que también contamos con publicaciones como escenarios actuales y estamos publicando también newsletters que lo elaboran cada uno de mis colegas analistas acá en el Departamento Segundo, así que también estamos con
con la mente, con los ojos sobre las situaciones internacionales. Raúl Plasencia, cientista político y analista del CECIM, del Centro de Estudios e Investigaciones Militares. Quiero agradecerle por haber conversado con nosotros en Radio Ejército sobre este conflicto que está ocurriendo en Armenia y Azerbaiyán. Muchas gracias. Muchas gracias, viejo, y también le hago una invitación a todos ustedes, a los miembros de la institución y a quienes estén interesados en enviar publicaciones de escenarios actuales y a las futuras actividades una vez que ya se retomen, cuando ya hayamos pasado esta coyuntura. Listo, ahí está la invitación entonces. También agradecer a las personas que nos escuchan y, como siempre, invitarlos a estar atentos a las novedades de Radio Ejército. Por mi parte, me despido, que tengan un buen día. Radioejército.cl presentó Conversando con la Historia.